Es viernes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, fecha que no se observa hoy en Estados Unidos, en donde el Día del Trabajo este año caerá el 7 de septiembre. Pero veamos qué ocurre en Estados Unidos. El ex vicepresidente Biden por fin se pronunció sobre denuncia de presunta agresión sexual en su contra. Negó que haya ocurrido y se defendió. El presidente Trump, mientras tanto, contradijo a las agencias de inteligencia de Estados Unidos de nuevo. Ahora acusa a China de fabricar el coronavirus. Pero el director nacional de inteligencia emitió un comunicado en el que dice todo lo contrario. La gobernadora demócrata de Michigan no se dejó intimidar por manifestantes armados que abrumaron el Capitolio. Extendió las medidas de distanciamiento social que exigían fueran relajadas. El presidente Trump defendió a los manifestantes y una jueza federal ordenó la liberación de detenidos en centros de inmigración en la Florida. Calificó las condiciones bajo las que están como castigo cruel e insólito. Y ahora, por supuesto, que nos vamos directo a las noticias. Esto ocurrió en Lansing, Michigan, capital del estado, en el Capitolio, y ven ustedes manifestantes sin ningún tipo de protección, exigiendo que la Asamblea Estatal derogara las medidas de distanciamiento social impuestos por la gobernadora demócrata Whitmer. Están armados, lo pueden hacer, pero una clara señal de intento de intimidar a los legisladores. Algunos de los legisladores en el Pleno vestían chalecos antibala. Pueden portarlas, no las pueden usar, no pueden apuntar a nadie, pero es parte de la protesta que el mismo presidente Trump dijo la gobernadora debía ceder y darles gusto. La gobernadora dijo no. Y repasemos cómo va el coronavirus en Estados Unidos. Recordemos, Estados Unidos sigue siendo, y es de lejos, el país con el mayor número de contagiados, pero además de eso, la cifra más alta de víctimas que deja hasta ahora esta pandemia de coronavirus que produce el COVID, por el que ya en Estados Unidos, ven ustedes, se acerca al 1.100.000 de casos de contagiados y las muertes ya superan las 64.000. Y algunos comparaban esto con la gripe y decían la gripe mata 60.000 personas al año, pero es al año, en 12 meses. Esto es en un poco más de un solo mes. Y es lo que está ocurriendo cuando ya terminaron la mayoría de las medidas de restricción social recomendadas por la Casa Blanca. Ahora depende de las impuestas por los estados, pero el debate político no cesa. Vamos con Ione Molinares, quien está en Washington. Ione, el presidente Trump considera que esto debe continuar, que la normalidad debe regresar. Así es, Juan Carlos, y por eso ya está preparando incluso las festividades del 4 de julio en Mount Rushmore, en Dakota del Sur. Ya anunció también la próxima semana la visita a Arizona. Pero hoy lo que sigue resonando aquí en Washington son las palabras del presidente sugiriendo que tenía información de que China o un laboratorio había generado el virus o se había generado un laboratorio en Wuhan, China. Eso fue lo que dijo el presidente este jueves. Lo sabremos en un futuro no muy lejano. Es algo muy terrible lo que ha pasado, si es que fue por error o si empezó como un error y después ellos cometieron otro error, o si alguien hizo algo a propósito. No entiendo cómo el tráfico, cómo a las personas no se les permitió moverse en el resto de China, pero sí podían viajar al resto del mundo. Es una pregunta muy difícil de contestar para ellos. Pero en un inusual comunicado, la oficina del director nacional de inteligencia, horas antes de que el presidente diera estas declaraciones, había básicamente explicado realmente, de hecho, estaba contradiciendo básicamente lo que dijo el presidente. Aquí está. La comunidad de inteligencia sigue examinando rigurosamente la información que ha surgido y la inteligencia para determinar si el brote comenzó a través del contacto con animales infectados o si fue resultado de un accidente en un laboratorio de Wuhan.
Pues la Casa Blanca dice también que, contrario a otros reportes, no es cierto que dentro de la administración se esté presionando a la comunidad de inteligencia para que trabajen rápidamente y puedan dar un resultado sobre cuál fue el origen del virus, en parte buscando validar algunas de estas teorías que están flotando. Esto fue parte de lo que dijo en su primera conferencia de prensa Kelly McEnany. Ella hace unas semanas tomó el papel de la secretaria de prensa, y después de 417 días, pues ese lugar de prensa diferente de los últimos, donde el presidente está dando sus conferencias, pues por muchos meses fue básicamente un lugar para que los reporteros que cubren la Casa Blanca se quedaran ahí trabajando durante todo el día. Y McEnany se enfocó también en parte en la reapertura, el respaldo de la Casa Blanca a muchos de los gobiernos que a partir de hoy están comenzando a reabrir algunas de las economías, pero una muestra de la dificultad realmente y la urgencia de muchas economías de abrir es lo que está pasando en las calles con la gente que está sin trabajo. Juan Carlos, hoy estuvimos en un lugar donde se reunieron varias organizaciones de caridad. La fila sobrepasaba la 1,5 cuadras y normalmente unos 500, 600 comidas se dan una vez a la semana, pero esta vez nos dijeron que llevaban 950 comidas. La gente, a partir de las 12 del día, la gente comienza a hacer fila a las 9 de la mañana normalmente. Hoy nos dijeron que estaba la gente desde antes de las 7 de la mañana para poder recibir una bolsa con un pequeño suministro para comida. Aquí está lo que nos dijeron algunos. Pepino, naranja, cebolla, manzana. Bueno, ¿para usted le sirve? Sí, gracias. ¿Usted está trabajando? No. ¿Se quedó sin trabajo? Sí, quedó en trabajo porque trabajo en el restaurante. Vecinos acuden a ayudas y ellos me avisaron. ¿Y esto le va a servir mucho? ¿Cuánto tiempo? 1 semana. Los niños piden y ellos no saben si hay o no hay. Realmente ellos piden. Me imagino que si seguimos así desempleados va a haber más hambre. Necesitamos que, bueno, solo Dios sabe qué pueda pasar, pero yo quisiera que ya se abriera el país, ¿verdad? De nuevo como estábamos antes. A partir de hoy, el gobierno federal ya no recomienda el distanciamiento social. Sin embargo, mucha de la gente con la que hablamos nos dicen que es importante mantenerlo hasta que no se conozca de una vacuna o una cura. Pero el área de Washington, Juan Carlos, no va a comenzar a reabrir, por lo menos no por ahora. Los gobernadores y la alcaldesa de Washington, el gobernador de Maryland y el de Virginia y la alcaldesa de Washington han dicho que todavía el número de casos sigue en aumento, también el número de muertes, y pues por ahora no hay por lo menos planes inmediatos de reabrir estas economías. Juan Carlos. Y un tema claro, la división de poderes. El poder federal, el que tiene el presidente, no es absoluto. Los estados deciden si abren, si cierran, qué hacen, y por eso ahora está en manos de los estados y de las municipalidades. Las medidas federales no siguen, pero las estatales sí. Y una noticia de último momento, la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos autorizó el uso de emergencia del medicamento Remdesivir, que dijo el doctor Fauci no es una cura, pero demuestra que sí se puede encontrar una forma de frenar este virus que produce el COVID-19. Muchas gracias, Ione Molinares, en las calles de Washington. De Washington nos vamos a Texas, estado que ha comenzado el proceso de reabrir. Allí se encuentra Gustavo Valdés. Gustavo, hay mucha expectativa sobre este proceso, tanto por la ansiedad que escuchábamos de uno de los invitados de Ione, también por la incertidumbre de lo que puede pasar. Así es, y aquí en una zona turística, en el Riverwalk, en el río de San Antonio, la gente está esperando que regresen los turistas, no solamente los de Estados Unidos, los mexicanos, que son muy importantes y que en estos momentos no pueden cruzar la frontera hacia el norte. Pero aquí me dicen los comerciantes que pudieron abrir que, aunque sean con las limitaciones, estar funcionando es mejor que nada. Para Alonso Martínez, este viernes sabe a lunes, porque es el día que generalmente viene a desayunar al restaurante Lupitas. Mis huevos rancheros, es lo único que pido aquí. Y que puede disfrutar porque desde este viernes el estado de Texas permite que restaurantes y otros negocios puedan recibir clientes mientras no excedan el 25% de capacidad y cumplan con estrictas medidas sanitarias. Los lavamos las manos cada tiempo que tengamos, sanitizer lo usamos a cada ratito, les estamos cuidando más a los clientes. Laura Rivera también puede regresar por primera vez en mes y medio al lugar donde ha trabajado por más de 20 años. Pues nunca he descansado, nunca he pedido vacaciones.
Y si bien agradeció la oportunidad de poder nuevamente ganar dinero, también extrañaba a sus clientes. Es bien bonito regresar y ver que ellos están bien y todos estamos bien. Pero no todos los negocios que pueden abrir sus puertas lo hacen inmediatamente. Algunos de ellos, como el North Star Mall, que es uno de los más conocidos en San Antonio y en el norte de México, ha decidido esperar unos días, limitando las ventas a aquellos negocios que tienen entrada por fuera del edificio y a quienes vienen a recoger mercancía. El zoológico de San Antonio se adaptó a las reglas de distanciamiento social, permitiendo visitas, pero en automóvil. Para ver los animales, porque hace mucho tiempo que tenemos en la casa y quieren salir los niños un ratito para ver. A la hora de la comida se puede ver la popularidad de Lupitas, que llega a su capacidad, aunque no a los niveles normales. Estamos vendiendo la mitad de lo que vendíamos antes. Siempre teníamos línea de gente entrando a comer, siempre, los sábados, domingos, mucha gente. Y es que es difícil resistir estos guisos y tortillas recién hechas, aunque según el gobernador, aún hay que esperar para que poco a poco se vuelva a la normalidad en Texas. Y bueno, el gobernador espera que para mediados de mes pueda permitir que el 50% de capacidad se establezca, se abran otros negocios, una peluquería, unos lugares de gimnasio, algo así. Y si estamos viendo algo de falta, como te lo decía Juan Carlos, aquí esta es una ciudad como a lo largo de la frontera que depende mucho del turista mexicano, que por dos razones no puede pasar. Primero, está bloqueada la frontera, solamente la persona que es ciudadano residente estadounidense puede regresar a Estados Unidos. Y luego vamos a ver qué efecto va a tener la devaluación que está sufriendo el peso. Pero como puedes ver, hay gente en la calle. Muchas de las personas con las que platiqué me dicen que no solamente son los negocios los que están felices de poder salir de su casa, es también la gente que lleva semanas encerradas en sus casas. Y si quienes proponen un muro y cerrar y no permitir el ingreso de nadie entendieran la importancia de los mexicanos y la economía mexicana para Estados Unidos, de pronto pensaban distinto. Muchas gracias, Gustavo Valdés, allá en la bella San Antonio. Y hablemos de un tema que está generando mucho interés y tiene que ver con los hechos. Los hechos no cambian por más que uno desea que sean diferentes o porque lo diga. ¿Y por a qué me refiero? El presidente Trump insiste en que Michael Flynn, quien fue su primer asesor de seguridad nacional, duró 24 días en el cargo, fue víctima de un montaje por parte del FBI. Esto dijo el presidente. Porque él está en el proceso de ser exonerado. Si usted se fija en esas notas de ayer, eso fue una exoneración total. Esto lo hicieron funcionarios corruptos de alto nivel en el FBI. Usted sabe los nombres mejor que yo. Ellos fueron personas deshonestas. Ahora veremos qué sucede, pero el general Flynn fue tratado, y no hablo de generales, como nadie debió haber sido tratado nunca. Pero no es cierto que el general Flynn esté siendo exonerado. Repasemos. El 1 de diciembre de 2017, el general retirado Michael Flynn se declaró culpable de mentirle a agentes del FBI sobre sus contactos con el entonces embajador ruso en Estados Unidos. Se disculpó, aceptó su plena responsabilidad por sus actos y colaboró como testigo con el gobierno con más de 20 entrevistas. Esto para evitar que su hijo fuera acusado en el mismo proceso. Pero ahora sus abogados alegan que los fiscales actuaron de mala fe y quiere retractar su declaración de culpabilidad. Un documento de un agente del FBI que acaba de ser divulgado por los abogados de Flynn, previo a la entrevista, dice, esa persona se pregunta si le deben mentir o hacer mentir a Flynn para hacerlo despedir. Pero el mismo documento dice que no, que deben manejar el proceso con transparencia. El presidente Trump despidió a Flynn del cargo por mentirle al vicepresidente Pence sobre sus contactos con el representante del gobierno ruso. El proceso no ha terminado, por ahora está en manos del juez, que ya halló culpable a Flynn, quien se declaró culpable él mismo. En nuestro segmento de Voto Latino vamos a hablar del ex vicepresidente Joe Biden, quien por fin, luego de semanas de expectativas, se pronunció sobre la denuncia de una exfuncionaria de su oficina como senador. Esto habría ocurrido en 1993.
Tara Reade trabajó para Biden entre diciembre de 1992 y agosto de 1993, pero apenas este año reveló lo que dice fue una agresión sexual. No especificó el lugar ni la fecha, solo dijo que Biden abusó de ella al penetrarla con los dedos en contra de su voluntad. Biden, virtual candidato demócrata a la presidencia, respondió así en la cadena MSNBC. From the very beginning, I've said... Mire, desde el principio he dicho que creer en las mujeres es tomarse en serio sus demandas cuando las hacen y después hacer la investigación, examinar el caso. Eso es cierto en este caso también. Las mujeres tienen derecho a ser escuchadas. La prensa debe investigar rigurosamente esas demandas. Siempre voy a mantener ese principio. Estoy diciendo inequívocamente que esto nunca sucedió, no sucedió, nunca sucedió. No recuerdo ningún tipo de queja que ella haya hecho. Eso fue hace 27 años y no lo recuerdo, ni nadie más que yo sepa. El hecho es que yo no lo recuerdo. Otro tema polémico tiene que ver con los archivos legislativos de Biden. Él se los entregó a la Universidad de Delaware, que los está catalogando y almacenando. Esta universidad dice que no los divulgará sino después de la primavera de 2021. Pero Biden dice que ahí no hay documentos de personal, que los documentos de personal deben estar en los archivos nacionales, una dependencia del gobierno federal. Es la controversia que seguramente no dejará por ahora la campaña del ex vicepresidente Biden. Ese fue nuestro segmento hoy de Voto Latino. Y recuerden la invitación para que nos acompañen este domingo en nuestro especial Coronavirus, la vida bajo la pandemia, aquí. Un adelanto. Saber que a veces ellos llaman solamente porque tienen una fiebre, tienen una tos y después a las 2 horas después se están muriendo. De verdad nos llaman en la misma dirección porque dejaron de respirar. Eso es lo que ha sido más difícil. Los invitamos a nuestras plataformas digitales. Estamos en facebook.com/CNNDusa, también en Twitter, en @CNNDusa y en nuestro portal en cnnespañol.com/directo USA. Nos vamos a la pausa. Al regresar, regresa Choque de Opiniones. Ya verán, no se vayan. Y después de una pausa obligatoria por la pandemia del coronavirus, regresa Choque de Opiniones. No lo hemos podido hacer por dos motivos principales. Primero, el momento que se vive no es para el debate político, pero lentamente estamos regresando a un escenario en el que es necesario y es importante hacerlo. Pero el segundo es técnico. No podemos ir a los estudios, no podemos reunir a los invitados, pero sí hemos logrado a través de la tecnología y la innovación de uno de nuestros colegas, Juan Cabral, integrante de nuestro equipo, podemos llevarles esta nueva edición de Choque de Opiniones. Gracias por acompañarnos en esta edición hoy dentro de Directo USA. Me van a acompañar Rocío Vélez, estratega republicana. Ella está en Virginia. María Teresa Cardona, estratega demócrata, se encuentra en Washington, D.C. Y Roberto Izurieta, él es analista independiente y profesor de la Universidad George Washington, los tres colaboradores políticos de CNN. Gracias a los tres por acompañarnos. Un placer poder conversar de nuevo y comencemos con uno de los temas principales, Rocío, es el momento político para el presidente Trump, quien esta semana le dijo a la cadena Reuters en una entrevista que él no crea las encuestas que muestran que él no va bien, que está perdiendo y está encaminando ya su estrategia a culpar a China de lo que está pasando. ¿Cómo describes este momento? Bueno, las encuestas sí tienen una situación preocupante para la Casa Blanca y para el presidente Trump, y lo ha demostrado. Lo veo como lo mismo que vi también en el 2016, que Hillary Clinton sí estaba al frente en las encuestas, 50-39, y creo que en este momento donde hemos vivido una pandemia global y una situación, una economía que está desastrosa para nosotros en este momento y en los próximos meses pues no se avecina que vaya a mejorar mucho, es una preocupación para el presidente Trump. Así que va a estar viendo no solamente las encuestas, sino la poca interacción que él va a poder tener con sus huestes y con sus seguidores, y eso le está obviamente afectando. Así que sí pienso que va a ser un factor en estas próximas elecciones, pero no necesariamente midiendo las encuestas, sino todas las cosas que se van desarrollando día a día.
María, hay una realidad y es, las encuestas muestran lo que ocurre en el momento, falta mucho para noviembre, pero el manejo de la pandemia es criticado por demócratas, por republicanos y por independientes. Aquí no hay un tema eminentemente partidista. Sin duda, Juan Carlos, y yo creo que eso debe ser el punto más preocupante para el presidente Trump y la Casa Blanca. Porque lo que pasa también es que hemos visto varios reportajes de las 400,000 maneras en que este presidente ha fallado en el manejo de esta pandemia. Primero, ignoró las primeras reportajes de sus propias agencias de inteligencia que venía esta pandemia. Segundo, no lo tomó en serio, se burló frente a eventos con sus seguidores. Tercero, en sus eventos que tiene a diario para reportar lo nuevo sobre la pandemia, ha hecho unas cuantas errores que definitivamente han puesto en peligro las vidas de los americanos. Vimos que la semana pasada él dijo que quizás una sugerencia para manejar si a alguien le daba el coronavirus era inyectarse con desinfectante. Por Dios. Y eso lo han tenido que hasta decir los expertos, que por favor a la gente que no se inyecte con desinfectante. Eso es lo que estamos viviendo hoy día con el presidente en la Casa Blanca. Por eso están tan preocupados sus asesores, porque ellos ven en los números que no solamente los demócratas, sino como tú dijiste, independientes, republicanos, aún sus mismos, la misma gente que votó por él en el 2016 está diciendo que ya no más, ya basta, no podemos seguir con este señor en la Casa Blanca. Roberto, a nivel de estrategia, por ejemplo, Corea del Sur empezó bajo muchas críticas por la estrategia inicial, pero luego tomaron una estrategia de pruebas masivas y lograron controlar la pandemia, y ahora ese gobierno que estaba débil está muy fuerte. El presidente Trump ha dicho que él no tenía cómo saber lo que estaba pasando, que nadie le había advertido. Ya sabemos que eso no es verdad, pero ¿es clave este momento y el manejo de la pandemia para el futuro político de Trump, o ya venía con otras circunstancias que lo ponían en riesgo? Sin lugar a dudas, es sumamente clave. Estamos viviendo todo el mundo en una situación de una crisis muy profunda. El rol que tengan los líderes durante esta crisis es esencial. Como bien tú dices, han existido una serie de políticas distintas, estrategias distintas de cómo afrontarlo desde el punto de vista de los líderes: Corea del Sur, Alemania, Merkel, el primer Donald Trump, Manuel López Obrador, etcétera. En una primera respuesta, generalmente los países tienden a unirse a su líder en momentos de crisis. Eso es lo que pasó también en Estados Unidos. Ahora estamos en otro momento donde comienzan a repartirse responsabilidades, como dice María. Momentos como estos, yo soy de los que cree que se necesita mucha seriedad en las palabras, porque la gente está muy, muy inquieta y quiere confiar exactamente qué es lo que le dice el líder. Roberto, empiezo contigo el segundo tema de hoy y tiene que ver con el ex vicepresidente Biden. Por fin, después de mucha expectativa, se pronunció sobre las denuncias de una exfuncionaria de su oficina del senador sobre algo que ella asegura ocurrió en 1993, de lo que no hay evidencia, no hay testigos, pero ella sí le comentó a familiares, le comentó a algunos amigos sobre una presunta agresión sexual. Ella primero dijo que él la había hecho sentir incómoda al tocarle el cuello y los hombros. Después dijo que él había abusado sexualmente de ella, penetrándola contra su voluntad, pero no dio muchos detalles. El ex vicepresidente dice que el incidente no ocurrió, que no es verdad, que a las mujeres hay que escucharlas, no silenciarlas. Pero, ¿qué tanta tracción tiene esta denuncia y cómo ves el manejo que le ha dado Biden? Yo pienso que su respuesta es correcta. Tiene que decir si sucedió o no sucedió. Este tipo de acusaciones que respaldamos el derecho y la fuerza que tienen que tener las mujeres para denunciarlas, tiene que pasar a un proceso de investigación muy seria, pero también nosotros como opinión pública tenemos el derecho de leer esas acusaciones, y la pregunta que es más difícil de resolver en este momento es ¿por qué ahora? Porque si es que, a diferencia de lo que pasó en la Corte Suprema, en el nombramiento de la Corte Suprema, que una persona comienza a ser famosa y después de 20 años dices esto me pasó, podría ser un entender. En este caso, ¿por qué la coincidencia en este momento de esta acusación cuando sucedió hace 27 años? Y ahí viene la duda política y de credibilidad.
Y si usted quiere escuchar la respuesta de María Cardona sobre esta controversia y el debate con Rocío Vélez, vaya a nuestras redes, estaremos subiendo el segmento completo de choque de opiniones de esta semana. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con más. Estamos en Directo USA en este segmento de choque de opiniones. No se vayan. I love my job and I am excited about going back to work. Amo mi trabajo y estoy emocionado de regresar a trabajar. En Beat Boss nos gusta usar una frase que dice no quebrados. Eso quiere decir que yo y mis extraordinarios colegas no estamos quebrados ni tenemos menos que ofrecer. Creo que nuestro gran país, Estados Unidos, tampoco está quebrado. En nombre mío, de Megan y de todos nosotros, le agradezco por invitarnos. So on behalf of myself, Megan and Amy and all the employees of Beat Boss, thank you for inviting us over. You guys are our family. Se llama Michael Hoyt y trabaja en una cafetería en Annapolis que pudo reabrir gracias al paquete de estímulo aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Trump. Asistió esta semana a un evento para agradecer. Es además atleta y muy dedicado a su trabajo, uno de los beneficiados de este programa de estímulo del gobierno de Estados Unidos. Hablemos de otro tema y tiene que ver con el fallo de una jueza muy molesta porque las condiciones que dice bajo las que están quienes se encuentran en centros de detención de inmigración las considera como un castigo inusual e insólito y ordenó su liberación. Vamos a las afueras del centro de detención de Chrome con Ana María Mejía. Ana María. De acuerdo a la orden judicial, mantener a estas personas privadas de la libertad en centros de detención que primero no cumplen con las medidas de distanciamiento social y segundo no les facilitan a los detenidos ni mascarillas ni artículos de limpieza es, ha dicho, literalmente un castigo cruel e inusual, además de que viola sus derechos. Hablamos con la abogada de inmigración María Trina Burgos, quien celebró la decisión de la juez. No tomaron las medidas necesarias para proteger a los detenidos. Entonces, no les dieron mascarillas, no les daban jabón, entonces estaban ahí hacinados. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tendrían que hacer varias modificaciones, por supuesto, separar las camas, darles pues los implementos para que se protegieran y se protegieran ellos mismos, las mismas personas y doctores que trabajan en Chrome, ¿no? Pero la orden no solo la tiene que acatar el centro de detención de Chrome, que es donde me encuentro en este momento, sino también el centro de transición de Broward en Pompano Beach y el centro de detención de Glades en Moorhaven. Los tres centros tienen 7 días para determinar cuáles de sus detenidos deben salir en libertad de acuerdo a su estado de salud, su estado de inmigración y también su historial criminal. Para la juez, ICE violó todas las pautas de los CDC, es decir, los Centros de Control de Enfermedades, y ordenó que todas deben empezar a cumplirse. Además, ICE argumentó en el caso que el tribunal no tenía jurisdicción sobre la administración diaria de estos centros de detención. Ana María Mejía, CNN, Miami. Y es otro fallo que tiene que ver con el mismo tema. ¿Qué pasa con las personas que están detenidas por temas de inmigración pero no enfrentan cargos por delitos y están expuestos al contagio? Isabel Morales nos cuenta sobre lo que dijo otro juez y los procesos que avanzan. Son más de 600 inmigrantes indocumentados que continúan en los 3 centros de detenciones para familias indocumentadas en Estados Unidos, según abogados de inmigración que entablaron una demanda en contra del gobierno por las condiciones en las que viven los detenidos. Según ellos, no se siguen las normas para evitar el contagio de COVID-19. El juez federal del Distrito de Columbia, James Bosberg, le exigió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, basado en algunos apartes del Acuerdo Flores emitido por la jueza Dolly G. del Distrito Central de California, que reporte las medidas para acelerar la liberación de las familias durante el COVID-19. Reporte los esfuerzos de ICE sobre las detenciones a la hora de la liberación de los detenidos y sus registros, al igual que las acciones para proteger a los menores que están en mayor riesgo de tener una enfermedad grave o morir en caso de contraer el COVID-19. El Acuerdo Flores limita a 20 días la detención de los menores de edad. Piensa que eso es suficiente. Para Amy Maldonado, una de las abogadas demandantes, las exigencias del juez son pertinentes, pero no suficientes. El juez en Washington, D.C. no está disponible a liberar a las familias
solamente quisiera él más información de las condiciones de su detención. La juez en California del caso Flores, ella está ordenando la liberación de los niños, pero ella no tiene el poder a liberar a los padres. Para este miércoles, ICE había reportado 425 casos de coronavirus en los centros de detención en general para inmigrantes, además de 36 empleados de los centros. Puede ser que algunos de esos detenidos ya no están bajo la custodia de ICE o que ya no son positivos. El abogado Ian Keisel, profesor de la Universidad de Cornell y quien entregó a la Corte un estudio sobre la salubridad de los centros de detención, dijo que en términos de salud pública es necesario que las familias sean liberadas. La Corte necesita reevaluar la decisión de que actuar ahora es mejor que dejar que continúen en el statu quo. Así que también limitar la densidad de la población, porque muchas de estas personas tienen patrocinadores en la comunidad y es mucho más seguro y saludable que tener personas en detención. El juez determinó que para el 15 de mayo el gobierno debe entregar los documentos solicitados y convocó a otra audiencia telefónica el 20 de mayo. Isabel Morales, CNN, Washington. Y es importante destacar, el fallo de Florida es solo para la Florida. Vamos ahora a California. Allí siguen las medidas de restricción, pero no todos están de acuerdo, como nos explica Jacqueline Hurtado. Jacqueline. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Así es, ha empezado una batalla política aquí en el estado de California, en el condado de Orange, y eso se debe a de que pues el gobernador anunció que las playas de ese condado iban a permanecer cerradas. Pero veamos estas imágenes que se están llevando a cabo en estos momentos, una manifestación grande ahí en la playa Huntington Beach, donde han llegado cientos de manifestantes para alzar su voz y decir que ellos no están de acuerdo de esta medida que ha tomado el gobernador de mantener las playas cerradas de ese condado, y esto lo hizo el gobernador después de que la semana pasada llegaran cientos de asistentes a las playas a solearse, y él dijo que esto ponía en peligro a la salud pública de las personas y también muchas vidas en peligro. Y hay que recordar que el gobernador anunció el mes pasado que las personas se tenían que quedar en casa para tratar de mantener ese número de contagio muy bajo aquí en el estado de California, y es por eso que las personas están molestas de que el gobernador tomó esta medida. También te comento que 2 ciudades costeras allí en el condado de Orange han decidido presentar acciones legales contra el gobernador. Ellos han dicho que esas medidas de cerrar las playas estatales y locales los va a impactar seriamente, y por eso han decidido presentar estas acciones. También ellos mencionaron que el contagio de COVID-19 en ese condado es muy bajo y no hay razón por qué tienen que cerrar esas playas. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en el condado de Orange, a ver si las personas obedecen a esas medidas que ha presentado el gobernador. Sabemos que esta tarde llevó a cabo una conferencia de prensa, vio esas imágenes de esos manifestantes que tampoco tenían cubrebocas durante estas manifestaciones, y dijo que tengan mucho cuidado y les desea lo mejor. Por otro lado, nosotros hablamos con el jefe del alguacil aquí del condado de Los Ángeles, donde las playas se han mantenido cerradas desde que ordenó esta medida el gobernador, y él dice que apoya lo que está haciendo el gobernador, especialmente porque no se han visto muchas personas que se están contagiando porque están siguiendo las órdenes de el gobernador. Pero hay que escuchar qué es lo que nos dijo. Están confiados de que hay distanciamiento social, pero no es cierto, porque vimos el video de las playas en el condado de Orange, por ejemplo. La gente estaba muy cercanos, y en los estacionamientos también la gente está muy cercanos. Donde están los baños, por ejemplo, la gente se congrega. En todas esas áreas hace muy difícil respetar el distanciamiento social. Pues esa es toda la información, Juan Carlos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora regreso contigo. Muchas gracias, Jacqueline. Un feliz fin de semana. Nosotros a la pausa, al regresar, ¿cómo están trabajando los profesionales de la salud en Honduras?
Invitamos a nuestras plataformas digitales. Estamos en facebook.com/CNNedusa, también en Twitter, en @CNNedusa y en nuestro portal en cnnenespañol.com/directo USA. Al ser 1 de mayo ya no están en vigor todas las medidas que había anunciado la Casa Blanca de distanciamiento social. Los estados están implementando diferentes niveles de reapertura de la economía, pero el principal experto en virus del gobierno, el doctor Anthony Fauci, advirtió sobre los peligros de no seguir las pautas para superar esta pandemia. Y dice que esa reapertura puede poner muchas vidas en peligro. ¿Qué opinan ustedes sobre este comienzo de regreso a la normalidad? Mauricio dice, Estados Unidos, por no tomar precauciones necesarias, se enfrentará a un nuevo brote. Fernando dice, la cuarentena no se puede levantar en ninguna parte del planeta Tierra. Y María, no aprenden ni con la muerte de todos los ciudadanos. Es el capitalismo despiadado. Son sus opiniones a través de las redes sociales. Quiero invitarlos este domingo para que nos acompañen nuevamente en una edición de Coronavirus, la vida bajo la pandemia. Aquí, un adelanto. Pero es una bendición que todavía estoy siguiendo con trabajo, porque realmente no sé cuál va a ser el último día que voy a poder trabajar de enfermera con lo que está pasando con DACA. Ahí lo tienen, una nueva edición de Coronavirus, la vida bajo la pandemia. 6 de la mañana, hora de Los Ángeles, 9 de la mañana, hora de Miami. Repite 4 horas después, entonces nos pueden ver a la 1 de la tarde, hora de Nueva York, Washington o Miami, y a las 10 de la mañana en la costa oeste, en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y nos despedimos con otro video que está circulando en redes. Se trata de uno publicado por el doctor Álvaro Puig. Él es el médico colombiano, trabaja en el estado de Virginia, pero además es pianista. Pues él subió este video como un mensaje para que nos quedemos en casa y ayudemos a los profesionales de la salud a despedirse. Con este video nos despedimos. Les agradezco que nos permitan ingresar a sus hogares. Los colombianos reconocerán el tema de inmediato. Pues con este tema y este pedido del doctor Puig para que nos quedemos en casa, cerramos esta edición de Directo USA. Hasta luego.